Sochi. Ella no pudo evitar estremecerse como si hubiera sido golpeada cuando sus palabras la atravesaron. También lo había dicho tan fríamente, casi desapasionadamente como si realmente no importara. Pero lo hizo. Oh dioses, lo hizo. Su pecho se contrajo dolorosamente y su estómago se hizo un nudo. Este era su hijo, el joven al que no había visto en años, y él no parecía más complacido de verla que si fuera un extraño. Sabía que él no había recibido la carta que ella dejó, sabía que no había podido vivir en su casa, pero ¿no debería alegrarse de que hubieran regresado? Por lo que Kurenai había dicho, los dos rara vez interactuaban y, a juzgar por el hecho de que él tenía su propio apartamento en una parte decente de la ciudad, le iba bien. Tenía a Kurenai y Tsunade para ayudarlo y aparentemente Kakashi lo había estado revisando de vez en cuando. Entonces, con esos tres capaces de darle todo menos el amor de una madre, a menos que Kurenai, Tsunade o el aprendiz de Tsunade de alguna manera hayan logrado brindárselo, porque su hijo la miraba con ojos tan indiferentes. El púrpura, que antes poseía una calidez real, se había vuelto tan frío como la amatista. Ya no podía ver chispas de alegría y curiosidad que siempre le habían recordado a un Minato más joven, sino que sentía como si estuviera mirando a la mirada de su marido endurecido por la guerra. Como un depredador, observaron cada detalle sobre ella, atentos a cualquier movimiento en su contra. Esos ojos habían recorrido los alrededores varias veces y ella no era tan tonta como para pensar que él no había estado identificando rutas de escape en caso de que algo saliera mal. Pero, ¿qué podría estar esperando que sucediera? Ella era su madre, todo lo que quería era que él estuviera a salvo y feliz, porque actuaría como si ella fuera una amenaza potencial. ¿Qué podría haberle pasado a su hijo para que actuara así? Se había hecho más alto en su ausencia y tenía un cuerpo que recordaba al de Kakashi. La camisa azul lo abrazó con fuerza y demostró que se había estado esforzando mucho. Su piel, lo poco que podía ver, estaba tan pálida como recordaba y su cabello, aunque más largo, seguía siendo el profundo desastre rojo sangre que siempre había sido. Y aún así, tenía problemas para concentrarse en otra cosa que no fueran sus ojos. Sabía que su partida lo habría lastimado, él siempre había pensado en el mundo de su familia, pero esperaba que aquellos en Konoha hubieran podido mantenerlo feliz, que hubieran podido mantener esa calidez brillante que su hijo siempre tuvo. Lo que estaba frente a ella era más como una estatua que el niño tímido que aprovechaba cada oportunidad que tenía para abrazar a su madre y hermana. Aunque habían estado reservados para ellos e incluso entonces bastante raros, sus sonrisas eran más brillantes que el sol y nunca dejaban de calentar su corazón. Sus labios permanecieron en un ceño fruncido relajado, inmóviles mientras esos inquietantes ojos púrpura miraban y esperaban que ella respondiera. ¿Cuántas noches había soñado con su feliz reencuentro? En cada imagen había habido emoción desbordante y sin embargo este encuentro no fue nada de eso. Había esperado que él viniera corriendo hacia ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura en el abrazo más grande que jamás le había dado. Había querido ver lágrimas de felicidad y la sonrisa que iluminaba su mundo. Necesitaba ver el amor en sus ojos. Pero ella sabía que ese podría no ser el caso. Se había preparado tanto como pudo para las lágrimas, para ver la mirada de traición en su rostro, para ver el dolor que le había causado al romper una promesa y robarle a su familia. Pero aún así, había esperado que ese dolor hubiera sido causado por el amor que él tenía por ellos. Ira con la que podría haber lidiado, esa furia al rojo vivo que puede haberlo consumido al ver a la persona que se había ido de su vida y lo había dejado confiando en la generosidad de los amigos de la familia. A ella no le habría importado si él se hubiera lanzado contra ella en un ataque, habría peleado con él hasta que su furia hubiera seguido su curso y luego, cuando él estaba casi demasiado cansado para ponerse de pie, ella lo habría abrazado y le dije que todo estaría bien ahora. Le habría dicho que había vuelto y que nunca más lo dejaría. Y la ira en sus ojos habría demostrado cuánto los había amado. La mirada amatista que se adentraba profundamente en su alma no contenía amor. Y le rompió el corazón. No perdió el tiempo corriendo detrás de él, prácticamente saltando sobre su escritorio y fuera del salón de clases. No estaba ajena a las miradas que le lanzaban, pero a pesar de la forma en que el instructor la había acusado de robarle el lugar a su hermano, las miradas no eran de desprecio. En todo caso, parecían sentir lástima por ella. ¿Fue porque sabían que ella era su hermana o tenía algo que ver con el miedo que la rubia había mostrado antes? Ignorándolo por ahora, corrió por los pasillos con la esperanza de atrapar a su hermano. Era obvio que estaba molesto porque no consiguió un equipo después de 4 años de arduo trabajo, pero no sabía que eso era algo bueno.
Ahora que tenía un equipo, su madre podía centrar toda su atención en su hermano. La única forma de lograrlo mientras avanzaba en su carrera si no hubiera, por supuesto, un aprendizaje. Solo podía imaginar lo lejos que llegaría siendo el aprendiz de Uzumaki Kushina. Sin duda avanzaría rápidamente y probablemente llegaría a Jounin en unos pocos años. Ahora bien, si tan solo hubiera sido un par de años mayor que ella, entonces muy posiblemente podría haber sido su instructor Jounin. Sería mucho mejor que ese pervertido perezoso de Kakashi. Por supuesto, el hecho de que él no fuera su instructor no significaba que no pudiera ir a misiones con él una vez que llegara a Chunin. Solo tendría que trabajar duro para asegurarse de poder alcanzar el rango necesario para unirse a él. Tal vez, si tuviera suerte, podría convertirse en Chunin antes de que él fuera Jounin y unirse a su madre y hermano en las misiones. No había nada como una salida familiar por la que te pagaban, especialmente si llegaban a rescatar a una princesa. No veía la hora de recibir las gracias invitándola a un baile real. Claro, ella había visitado los palacios de varios daimyo, pero esos lugares eran rígidos y aburridos. Quería ir a un palacio lleno de vida y alegría y pasar la noche bailando como la invitada de honor de la princesa. Ella soltó una pequeña risita ante la idea. Sería muy divertido, tener al resto de su familia ahí solo lo haría mejor. Sin preocuparse por los escalones, los saltó y continuó. Su hermano no había estado muy por delante de ella cuando se fue, a menos que hubiera abandonado su caminata rápida para correr, ella debería alcanzarlo pronto. Y pronto acertó. No 2 momentos después llegó a la entrada principal de la academia para ver a su hermano de pie en la puerta. Por encima de su hombro podía ver a su madre en el patio de la escuela, sonriendo al ver a su hijo. Una sonrisa apareció en el rostro de Naruto. Si había alguien que pudiera animarlo sería su madre. Además, ¿quién mejor para decirle que quería tomarlo como aprendiz? En lo más profundo de ella podía sentir a su prisionera moverse, como si sintieran la proximidad de su hermano, y era consciente de un calor alrededor del sello. No era un calor doloroso, sino un calor reconfortante y relajante que se sentía bastante bien en el otoño de Hainokuni. Pronto sería capaz de cumplir con su parte del trato y entonces nunca tendría que preocuparse por ser dominada por un oponente. ¿Quién vivió en estos días que posiblemente podría resistir todo el poder del Yubi no Kitsune? Podría haber jurado que el zorro dentro de ella estaba complacido con sus pensamientos. Volviendo su atención a su familia, la sonrisa de ella y su madre cayó ante las palabras de su hermano. Llegas unos 4 años tarde, ¿no? Su madre se estremeció ante las palabras, pero Naruto se estremeció ante el tono. Nunca había oído a su hermano hablarle así a nadie. Estaba bastante segura de que Naruto y Kurenai se odiaban, en base a cómo actuaban el uno con el otro, pero incluso entonces su voz siempre se mantuvo cortésmente cálida. Este frío punzante no debería haber dejado los labios de su hermano. Era demasiado brillante, cálido, para ser la fuente de palabras tan frías. Él era como un sol, entonces, ¿dónde estaba el brillo que todos conocían y amaban? Habiendo dado un paso adelante mientras hablaba, Naruto pudo deslizarse por detrás de su hermano. Sin saber qué debía hacer, se hizo a un lado para mirar. Su madre parecía tener problemas con las palabras mientras miraba con tristeza a su primogénito, el dolor era evidente en sus ojos. Su hermano, por otro lado, no parecía preocupado. La ira brilló brevemente en esos hermosos ojos morados, pero se fue igual de rápido, reemplazada por ojos tranquilos y concentrados que miraban todo lo que lo rodeaba. Podría haber jurado que él la había mirado por el rabillo del ojo durante una fracción de segundo, pero no podía estar segura. Naruto-kun. Finalmente logró Kushina. Las palabras salieron ahogadas, como si fuera a empezar a sollozar en cualquier momento. Naruto no estaba segura de si se debía a su falta de reacción ante esas palabras mordaces o porque verlo le recordaba que lo había dejado atrás y ahora estaba viendo cuánto había crecido en los 4 años que estuvo fuera. Tal vez fue un poco de ambos. En respuesta a su nombre, Naruto inclinó levemente la cabeza. Uzumaki-sama. Era fácil ver que referirse a ella de una manera tan formal dolía mucho más que su primera frase acusatoria. Algo entre un jadeo estrangulado y un sollozo salió de los labios de su madre. Naruto-kun, Sochi. Ella abrió los brazos ligeramente, como si lo invitara a abrazarla. La ira brilló de nuevo en sus ojos antes de que la empujara hacia abajo con una respiración profunda. No soy hijo tuyo, Uzumaki. Salió silbando desde detrás de los dientes apretados mientras luchaba por mantener el control de sí mismo, pero aún así llegó claramente a los oídos de su madre.
Naruto pudo ver cómo el corazón de su madre se hacía añicos, con los ojos muy abiertos por la incredulidad horrorizada. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba desesperadamente hablar o respirar sin éxito. Las piernas, incapaces de soportar el peso del corazón, colapsaron bajo el peso de su dolor cuando Kusina cayó de rodillas. No, 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 no. Su madre negó con la cabeza mientras enterraba la cara entre las manos. Naruto hizo una mueca de simpatía. Sabía que ese era uno de los miedos más profundos de su madre, la pesadilla que la perseguía durante el viaje. Y ahora todo se estaba volviendo realidad. Naruto corrió a su lado y rápidamente se arrodilló y rodeó a su madre con sus brazos en un abrazo reconfortante. Como si fuera un salvavidas, los brazos de su propia madre la rodearon, arrastrándola cerca mientras lloraba bajo la ropa de su hija. Mirando hacia arriba desde su angustiada madre, los ojos azules de Naruto se encontraron con los morados de su hermano. No había simpatía en su rostro, ni lástima, pero tampoco disgusto u odio. No había nada, nada más que una fría indiferencia una vez más instalándose en sus rasgos. Era como si estuviera mirando a un par de extraños, un simple transeúnte que se había detenido para ver por qué dos mujeres estaban derrumbadas en el suelo. Y un momento después, se volvió para irse. Nikun. Ella gritó detrás de él. Hizo una pausa momentánea y la miró por encima del hombro. Ni una palabra más salió de sus labios mientras continuaba. Naruto sintió temblar su propio corazón. No la había amado, no había dicho que la protegería y cuidaría de ella. Porque entonces, le dio la espalda ahora. Una parte traicionera de su mente respondió, un vil susurro que siseó en su alma y hirió más profundamente que la indiferencia de su hermano. Porque fuiste tú quien le dio la espalda. Apretó su abrazo a su madre que lloraba y permitió que sus propias lágrimas se unieran a la mezcla. Y así, colapsado en el patio de la escuela de la academia, el clan Uzumaki de Konoha lloró. El único testigo, en lo alto del edificio de la academia, observó su dolor. No se conmovió. Supuso que deberían estar bastante agradecidos de que Naruto no hubiera reaccionado de una manera más acalorada, porque si lo hubiera hecho, Kakashi estaba seguro de que su propia ira lo habría vencido. Es posible que Naruto haya logrado formar una nueva vida sin ellos, una a la que no quería rendirse, pero la vida de Kakashi era la misma. Puede haber estado bien con Kusina, su sensei podría haber elegido algo mucho peor que la enérgica espadachina pelirroja, pero Naruto era el legado del hombre que se había convertido en un padre para él. Saber que había sufrido ya era bastante malo, ya que fue a manos de la mujer que lo dio a luz, la mujer a la que John Daime le había confiado a sus hijos, enfureció al Copy Ninja más allá de lo razonable. Y luego ella simplemente apareció y esperaba que las cosas encajaran. Negativo. Por supuesto, si Naruto estaba dispuesto a trabajar con ella, que así sea. Él era, después de todo, el que había resultado herido por esto. Puede haber sido aceptable que Kakashi se enojara por él, pero solo porque pensó que algo tenía que ir de cierta manera no significaba que el hijo de su sensei estuviera de acuerdo. Viendo que esto era para Naruto, la última llamada sería suya. Su único ojo se entrecerró hacia las dos mujeres de abajo. ¿Qué derecho tenían a llorar? No solo lloraron, sino que lloraron juntos. Habían dejado a Naruto para que se las arreglara solo, a sabiendas o no, y solo porque había intervenido para vigilar al niño no cambiaba el hecho de que Kusina ni siquiera había acudido a él para ver si podía para cuidar al hijo de su sensei. Ni siquiera sabía que ella se iría hasta que escuchó el rumor de que Naruto estaba fuera del recinto del clan. Incluso si no lo hubieran dejado fuera del complejo, Naruto habría necesitado a alguien durante al menos los primeros meses para prepararlo para vivir solo. Kurenai era una kunoichi competente y una buena mujer, pero su pasado no se lo habría puesto fácil. A veces se preguntaba si Kusina se olvidó de la infancia de Kurenai y la posterior incapacidad para tratar con los hombres. Ella había estado lidiando bastante bien estos últimos años después de que su sensei, Namikaze Minato, el único hombre con el que parecía sentirse cómoda, muriera sellando el Kyuubi, pero tal vez por eso Kusina no pensó en nada al respecto. El único hombre con el que Kusina vio interactuar a Kurenai fue su esposo y últimamente Kurenai había podido mantener conversaciones completas con algunos de los tenderos cuyas tiendas frecuentaba. Para la pelirroja debió parecer que había logrado conquistar sus demonios. Aunque ahora que pudo reunirse con Naruto, aunque en presencia de su amiga Mitarashi Anko, uno probablemente podría afirmar que estaba mejorando. Bueno, con Naruto, al menos. Pero afrontémoslo, Naruto era realmente el único al que le importaba. ¿A quién le importaba si no podía interactuar bien con alguna persona al azar que se le acercara?
Mientras sus problemas no interfirieran con sus interacciones con el hijo de su sensei, era lo suficientemente bueno. De todos modos, cuando Kusina se fue, Kurenai no estaba en condiciones de cuidar sola a un niño. Él, en cambio, estaba más que disponible. Habría tenido que poner su carrera en pausa. Por supuesto, pero ¿qué era eso comparado con cuidar al hijo de su sensei? Al final, sin embargo, tal vez permanecer en Ambu había sido lo mejor. Si no hubiera estado activo, no habría habido forma de que cubriera todas las actividades menos que legales de Naruto. No mejoró sus acciones, pero al menos Naruto no estaba sujeto a ninguna desgracia adicional. Por supuesto, llorar en el suelo porque el que le diste la espalda no es tan rápido en dejarte volver a su vida no les estaba dando ningún punto en su libro y tampoco el hecho de que él tuviera que cargar con el Uchiha en el equipo 7 sin Naruto. No quería un equipo, pero si tuviera que tomar uno, tener a la pelirroja le habría dado una buena razón para enseñar. Sin embargo, Kusina tenía otros planes. No estaba seguro de por qué la Hokage lo había aceptado, ya que sus últimos planes se habían derrumbado instantáneamente, pero ella logró convencerlo de que no colocara a su hijo en un equipo para poder tomarlo como aprendiz. Kakashi dudaba mucho de que alguien pidiera la opinión de Naruto. Al ser un Jounin bastante experimentado, podía decir que Naruto necesitaba un equipo para volver a conectarse con la aldea a la que había regresado y sabía que ninguno de los niños del clan habría sido eliminado para no invocar el Yure de sus familias, pero ¿por qué no? El anciano reemplazó a Naruto con él. Claro, de acuerdo con su grado, los equipos estarían desequilibrados y alteraría las tradiciones de generaciones, pero ¿a quién le importaba un carajo? Quería a Naruto en un equipo, Naruto necesitaba un equipo y él era el único capaz de entrenar a Uchiha Sasuke en el uso del Sharingan. Fue perfecto. Bueno, perfecto si ignoraste tener que colocar a Naruto en un equipo con su hermana. Kakashi dudaba que estuviera complacido, pero con el maestro de su lado podrían hacer que las cosas funcionaran, estaba seguro. Desafortunadamente, no podía preocuparse por eso porque no iba a poder enseñarle al hijo de su sensei. Estaba seguro de que también había otros, pero probablemente también estaban atados por algo que les impediría enfrentarse a él. Ya sea por diseño o por la horrible suerte de Naruto, parecía que un aprendizaje con su madre era su única opción. Había considerado brevemente la idea de que fue la suerte de Kusina la que le dio una oportunidad tan perfecta, pero luego Naruto le recordó la otra opción que tenía el chico. Se había marchado jodidamente. Kakashi estaba casi tan orgulloso como cuando el chico tomó su primera muerte y un poco más que cuando el atractivo Yamanaka estaba colgando de su brazo. El hecho de que lo había hecho con unas pocas palabras cortantes para los que lo habían dejado, eso solo hizo que todo fuera mejor y, con suerte, llevó a casa el punto de que este Naruto, este shinobi, no era el niño pequeño que habían dejado atrás. Por otra parte, conociendo a Kusina, se necesitaría mucho más que eso para que ella lo aceptara. Bueno, no era su problema. Mientras Naruto estuviera bien, eso era todo lo que realmente importaba. Comprobando la hora, Ge sonrió complacido. Todavía tenía 50 minutos hasta que tenía que encontrarse con su equipo. Metiendo la mano en su bolsa kunai, sacó su fiel Icha-Icha. Le quedaba mucho tiempo para disfrutar. Hizo caso omiso de los sollozos debajo de él y volvió a donde lo había dejado. ¿Quién sabe? Tal vez ser sensei no sería tan malo. Ambos levantaron la mirada sorprendidos cuando su líder entró en la habitación con un gruñido bajo retumbando en su garganta. Compartiendo una mirada rápida, el hombre de los dos se dispuso a limpiar el escritorio que habían estado usando y su compañera se movió hacia el hombre al que se habían comprometido. Colocando suavemente una mano en su brazo y otra en su hombro, lo acompañó a su escritorio. Tan pronto como él se hundió en la silla negra de la oficina, las manos de ella se movieron a ambos lados de su cuello, frotando suavemente el músculo tenso. ¿Qué le preocupa, mi señor? Las palabras fueron susurradas suavemente en su oído mientras ella continuaba con sus atenciones y él se relajó visiblemente bajo la combinación de sus manos expertas y su voz familiar. Pasó un momento o dos más disfrutando del simple placer que sus manos le brindaban, pero su voz, que salió como un tono frígido desconocido, finalmente llegó a sus oídos mientras hablaba en voz baja. La rabia que él estaba tratando de contener era obvia, pero le produjo una gran satisfacción ver que podía ayudarlo con su tierno toque. Nuestros planes deben cambiar. El gruñido de disgusto se desvaneció rápidamente en uno de aprobación cuando uno de los nudos se desató de su hombro. Si puedo preguntar, mi señor, ¿qué pasó? Los ojos morados se abrieron para reconocer a su segundo subordinado favorito de pie frente a su escritorio, con los brazos detrás de la espalda pero en una postura bastante relajada.
Mi sangre ha regresado, como sabes. Sai asintió rápidamente para mostrar que estaba consciente y Naruto continuó. Con Naruto uniéndose a los graduados este año, hay demasiados para ubicarlos adecuadamente en los equipos. Hubo una inhalación brusca detrás de él y fue consciente de que el rostro de Sai se contorsionaba en un ceño fruncido de preocupación. No tengo ninguna duda de que ambos saben lo que esto significa. Nuestros planes deben cambiar, pero estoy seguro de que podré encontrar una manera de asegurarme de que esto no sea una pérdida total. Sin embargo, indudablemente, nos costará muchas más horas de planificación de las que ya se han gastado en nuestro arreglo actual. Veo. El ceño de Sai se profundizó. Pensando por un momento preguntó, ¿me harías comenzar a organizar todo de nuevo a nuestra configuración anterior, o te gustaría cambiarlos de lo que tenemos ahora? Lo que tenemos ahora debería ser suficiente hasta que hayamos decidido cómo aprovechar mejor mi situación. Entendido. Con tu permiso, notificaré a los lobos. El saludo de Konoha, el brazo derecho en posición horizontal y el puño sobre el corazón, se le había inculcado al niño pálido desde una edad temprana y ahora, ante el escritorio de su señor más joven, traía mucho orgullo al gesto. Con un gesto de la mano de Naruto, había sido despedido y dejado para llevar a cabo sus funciones. Minutos más pasaron en silencio mientras Mai continuaba ejercitando los músculos de la parte superior de la espalda de su señor, mucho tiempo después de haber terminado su tarea autoproclamada pero sin desear perturbar la paz tranquila dentro de su oficina. Decidiendo que no podía seguir masajeando los mismos músculos indefinidamente, dejó caer los brazos hacia su frente donde rodearon holgadamente su cuello. Enterró su rostro en el hueco de su cuello por un momento mientras sus dedos se deslizaban suavemente sobre la tela azul de su camisa. Sus labios se elevaron hasta su oído y tuvo cuidado de estar lo más callada posible en el silencio de su oficina, casi como si temiera que hablar demasiado alto pudiera volver este santuario contra ellos. ¿Necesitas algo más, Naruto-sama? ¿Comida? ¿Bebida? ¿Quizás un baño tibio o algo de compañía? Él se recostó en su toque, disfrutando el abrazo. Mai era sin duda su subordinada favorita y una excelente compañera. ¿Sabes? Eso suena encantador. Creo que lo llamaremos un día e iremos a pasar un tiempo en mi apartamento. No estaba planeando estar activa en el manejo de los lobos durante los próximos meses, perder un solo día no está nada mal. Me alegra saber que Naruto-sama, has tenido un día estresante. Estaré feliz de ayudarte a descansar. A pesar de decir esto, no hizo ningún movimiento para liberarlo de su abrazo suelto. Tal vez podría convertir ese día en unas vacaciones de una semana. Era una idea bastante tentadora. Una serie de golpes lo sacaron de los reconfortantes brazos del sueño y lo arrastraron al igualmente cómodo regazo de Mai. Ella tarareó una melodía simple mientras sus manos recorrían perezosamente sus mechones carmesí, perfectamente contenta de hacerle compañía mientras dormía. Demasiado relajado en el sofá de esta manera, algo bastante peligroso para cualquier shinobi, guardias competentes o no, para levantarse y abrir la puerta, en cambio, lanzó una mirada a una esquina de la habitación. Cuando las sombras dieron a luz a la cara gruñona de un lobo, él asintió con la cabeza y se hizo su voluntad. Podía escuchar cómo las cerraduras de su puerta se abrían y la puerta se abría ligeramente para identificar al visitante. Habían llegado tan lejos sin que los lobos apostados alrededor de su apartamento los detuvieran, lo que significaba que la identificación hacía poco más que decirles a los que estaban dentro de su casa con quién estarían tratando. No escuchó lo que se dijo y no tuvo la voluntad de quitar la cabeza de una almohada tan exquisita, por lo que simplemente se quedó allí esperando a cualquier invitado que hubiera decidido pasar a visitarlo. ¿Dormiste bien, maestro? Su suave voz contenía una calidez a menudo ausente cuando atendía a sus deberes entre los lobos, pero disfrutaba poder escucharla en el ambiente menos formal de su hogar. Muy bien, gracias. Eres una almohada excelente. A pesar de no poder verla, de espaldas al sofá como estaba, supo que ella había asentido rápidamente y pudo escuchar su risa débil. Me alegro de poder ser de utilidad. Y el servicio que había sido. Al regresar por primera vez en una semana al departamento que él llamaba hogar, ella le preparó una comida rápida y lo dejó comer mientras ella se bañaba. Ella había regresado a tiempo para compartir parte de la comida, después de lo cual lo ayudó a bañarse y lo invitó a recibir otro masaje. Cuando terminaron, se acomodaron en su sofá y no pasó mucho tiempo hasta que se quedó dormido. Realmente eres demasiado bueno para mí, murmuró. Soltó una risita y sacudió la cabeza, sus labios formando una sonrisa. Solo lo mejor para Naruto-sama. Oh, Naruto-sama, ¿verdad? Qué lindo.
Llegó una nueva voz, una voz muy familiar. Mitarashi-san, qué amable de su parte visitarnos. Por favor, tome asiento. Cuando cruzó su campo de visión, sonrió y cruzó los brazos sobre el pecho. Me encantaría, pero parece que el mejor lugar lo ha tomado esa linda novia tuya. Mai no perdió ni un segundo. Eres más que bienvenido, Mitarashi-sama, siempre y cuando a Naruto-sama no le importe que me levante. Parece que te encontraste un guardián, chico. Anko ignoró la forma en que la joven frunció el ceño ante el hecho de que llamaran niño a su señor y, en cambio, se sentó en el suelo frente a ellos, reclinándose contra el sofá. No pasaron ni 2 segundos que su cabello morado había sido removido de su característica cola de caballo y las manos de Naruto estaban ocupadas alisándolo con sus dedos. No se molestó en tratar de detenerlo, nunca lo hizo. Él había mencionado que le gustaba su cabello suelto y si eso era lo que él prefería, entonces ella lo consentiría. No solo la había liberado de la carga que había llevado durante una buena parte de su vida, sino que en momentos como este casi parecía el niño que debería haber sido. Hubo pocos y preciosos momentos en los que estuvo así, no había una buena razón para arruinarlo. Después de unos minutos de él pasando los dedos por su cabello como lo estaba haciendo Mai con el suyo, Anko decidió hablar. Entonces, escuché lo que sucedió con los equipos. Solo Mai pudo ver a su maestro levantar una ceja ante eso. Lo hiciste. Las noticias ciertamente viajan rápido. Tan rápido como el Chunin puede correr, por lo general, sonrió. Difunden las noticias como la pólvora. Interesante. Anko asintió. Bastante. Ahora, como estaba diciendo, escuché que no te colocaron en un equipo. Creo que es una mierda, después de todo, lograste atraerme a una emboscada que habías preparado. Anko todavía no estaba segura lo que había logrado ponerlo del lado bueno de estos Wolves, pero debe haber sido grande. ¿De qué otra manera podría uno explicar no solo su ayuda para capturarla y oponerse a los Yamanaka tan firmemente, sino el hecho de que estaban ahorrando guardias para garantizar su seguridad? Pero creo que podríamos divertirnos un poco con eso. ¿Oh? ¿Qué tipo de diversión? Bueno, a pesar del hecho de que Tei siempre está ocupado, por lo general es bastante lento para nosotros los interrogadores. Como tal, tendemos a tener mucho tiempo libre. Ya que ahora eres un shinobi, no me opondría demasiado a solicitar algunos ayuda en misiones de nuestras listas de reserva activa. A pesar de que no podían verlo, tanto Naruto como Mai sabían que estaba sonriendo. Con la cabeza aún descansando cómodamente sobre el regazo de Mai, Naruto se encogió de hombros. Suena bien, no me importaría una misión de vez en cuando hasta que consiga un equipo. Genial, entonces está decidido, los dos nos convertiremos en el equipo más famoso de shinobi que jamás haya existido. Naruto soltó una risita profunda e incluso Mai soltó una risita tranquila. Claro, Mitarashi-san, si vas a hacer algo tienes que hacerlo bien, ¿no? Exactamente. Hablando de hacer las cosas bien, ella giró la cabeza para sonreírle. Te graduaste hoy, lo que significa que me debes esa cena. Ah, supongo que sí. Miró el rostro sonriente de Anko y luego volvió a mirar la sonrisa satisfecha de Mai, que aún no había dejado de jugar con su cabello. No creo que ninguno de ustedes esté en contra de que los invite a cenar esta noche, ¿entonces? Oh, una mujer no es suficiente para ti, Naruto-kun. Fue Mai quien se le adelantó en una respuesta. Por supuesto que no, solo lo mejor para Naruto-sama. Mientras Anko se ahogaba en el aire ante la rápida respuesta de la chica, Naruto soltó una risa profunda. La primera risa que recordaba haber tenido en mucho tiempo. Mientras su señor daba a conocer su diversión, una tierna sonrisa tocó los labios de Mai. Era demasiado raro que él pareciera tan feliz. Algunas risitas de vez en cuando mostraban su diversión, pero verlo reír, le llenó el pecho de calor verlo así y lo miró con cariño. Ella haría todo lo posible para mantenerlo así. Todo lo que quería era que su amo fuera feliz. Capítulo 18. Relajado era una mala palabra para describirlo mientras caminaba por las calles de Konoha con Anko y Mai en sus brazos, pero ciertamente estaba tranquilo sabiendo que los lobos lo vigilaban en silencio. No había muchos, pero con la adición de Ambu patrullando era más que suficiente. Un transeúnte le dio un leve asentimiento cuando los miró a los ojos y tuvo que reprimir la sonrisa que amenazaba con curvar sus labios. A diferencia de los Ambu que usaban su presencia para evitar problemas, sus lobos se mantenían ocultos entre los rebaños. No podían correr el riesgo de ser descubiertos tan temprano en el juego, por lo que las máscaras se reservaron para la sede central, o el Den, como lo llamó Sai, y cuando trabajaban fuera de Konoha.
Con un poco de suerte no tendrían que preocuparse por eso pronto. Iba a ser un día glorioso cuando sus lobos pudieran rondar a la vista del mundo. Devolviendo el asentimiento, dejó que su atención se desviara hacia su compañía actual. Mai tocó suavemente su brazo derecho, como si dudara en hacer tal contacto en público. Luchó admirablemente por mantener el rostro desinteresado que tan a menudo mostraba, pero el leve rubor y la incertidumbre que se habían apoderado de sus rasgos lo arruinaron. Sin embargo, sabía que ella estaba vigilando atentamente cualquier amenaza entre la multitud. Siempre llevaba algunos cuchillos encima y no tenía dudas de que cualquier cosa que ella sintiera hostil encontraría dos de ellos enterrados sin pensarlo dos veces. Anko, por otro lado, y además, el otro brazo, parecía completamente cómoda siendo vista en su brazo. Tal vez se había acostumbrado a las miradas o las leves miradas de disgusto o tal vez simplemente no le importaba lo que pensaran los demás, pero caminaba tranquilamente a su lado, probablemente más interesada en dónde irían a cenar que en los rumores que pudieran correr. No sabía con certeza si llevaba armas encima, pero teniendo en cuenta su reputación, era seguro asumir que sí. Trató de no pensar en su ropa o en los pocos lugares que proporcionaba para esconder algún tipo de arma. Lo último que necesitaba hacer era proporcionarle más formas de burlarse de él. Una ligera brisa pasó junto a ellos, trayendo consigo el olor del otoño, y brevemente se preguntó si debería haber traído su capa con él. Había dejado sus dos regalos en casa esta noche, la capa y el diente de MRY, pero tenía una funda de kunai en cada pierna en caso de que algo sucediera. Al mirar su atuendo habitual de camisa azul y pantalones negros, se le ocurrió brevemente que probablemente debería haber usado algo más que su atuendo de shinobi. Demasiado tarde para cambiarlo ahora, reflexionó. Y tampoco era como si él fuera el peor vestido entre el grupo, la curiosa elección de atuendo de Anko era mucho más adecuada para ir de bar en bar dentro del distrito de luz roja que para salir a cenar. Por supuesto, nadie le señalaría algo así a Mitarashi y Anko y eran pocos los que querrían hacerlo. Tenía un cuerpo excelente, uno por el que trabajó duro, y estaba feliz de mostrarlo. Y él, como muchos otros, disfrutaba mirándolo. Él lo negaría si ella le preguntaba, solo para ahorrarse las burlas, pero tenía la sensación de que ella lo sabía muy bien. De hecho, parecía casi complacida cada vez que lo sorprendía mirándola. Si había una cosa que sabía sobre la mujer era que amaba la atención. No importaba de quién lo obtuviera, siempre y cuando mantuvieran sus manos quietas. Estaba más que dispuesto a ser uno de los que le prestaran la atención que tanto buscaba. Y fue ahora, prestándole esa atención, que extrañó los ojos azules que miraban mientras escoltaba a las dos mujeres en sus brazos por las concurridas calles de Konohagakure. Quizás era mejor que no los viera. Estaba de buen humor, después de todo, habría sido una pena arruinarlo. Estuvo allí y desapareció en un instante, pero no había manera de que ella pudiera haberlo pasado por alto. Repasando sus sentidos, pudo sentir su presencia mientras se desvanecía, como el toque fugaz de un amante que nunca volvería a saber. Pero lo volvería a ver, sin importar lo que costara. Cómo tembló su cuerpo en ese breve instante, cómo dolió cuando él se escabulló de nuevo. Él estaba allí, tan cerca, y sin embargo ella no podía hacer nada. Tan cegador fue ese destello del sol que ahora la oscuridad a su alrededor se había multiplicado por 100. El calor que él traía fue tomado tan pronto como ella pudo reconocerlo, robado por la cruel amante del destino. Podía rogar, podía suplicar, pero aquí dentro de esta prisión él no podía oírla, no podía ver que ella lo necesitaba de nuevo. Habían pasado 2 largos años, los años más miserables de su vida, soñando con volver a él una vez más. 2 años plagados de miedos y pesadillas de que quizás nunca la recuperará. Y ahora, tan cerca de su escape, la salvación le fue negada una vez más. Quería gritar, quería llorar, quería arremeter contra todo lo que los había separado, pero sobre todo, lo deseaba a él. Con cada segundo de los últimos años, ella se había acercado más y más a la reunión y ahora, con cada segundo, él se alejaba más y más. Muévete, ve tras él. Era mitad grito y mitad sollozo desesperado mientras deseaba que su cárcel pudiera escucharla. No puedes verlo. No puedes sentirlo. No dejes que se escape. No serviría de nada, su prisión no podía escuchar sus gritos, no como su alcaide había podido. No, él había confiado en ella, le había permitido tal libertad que podía hablarle a sus pensamientos. Su hermana no había sido tan confiada, y tal vez eso era más sabio de lo que le gustaría admitir. Él había confiado en ella y ella lo había traicionado.
No fue la eliminación de Tatsuki lo que fue su traición, eso había sido lo mejor para él, incluso si no podía verlo o se negaba a aceptarlo. No lo había traicionado matando a la ramera, sino yendo a sus espaldas para hacerlo. Y luego, en lugar de disculparse por hacerlo sin permiso, por no tomarse el tiempo para convencerlo de que esa era la mejor manera, lo había dejado. Lo dejó cuando más la necesitaba. Lo dejó cuando era más vulnerable. Lo dejó cuando podría haberse consolidado como la parte más importante de su vida. Podía sentir pequeños fragmentos de ira y celos saliendo de su cárcel, lo que le decía dos cosas. Primero, que efectivamente había visto a su hermano. Y segundo, que ya había encontrado otro. Que ella podría haberlo adivinado. Habían pasado 2 años, por supuesto, alguien más habría podido entrar en su vida dado tanto tiempo. Serían competencia por su atención más tarde, lo sabía, pero había una parte de ella que no podía evitar alegrarse. Sabía cuánto había significado para él su compañía. Puede que no haya sido de la misma manera que el Yamanaka que a menudo estaba con él, pero ella era muy consciente de cuánto el saber que él tenía un compañero constante lo había ayudado a sobrellevar cada día. Y entonces ella no solo lo había dejado, sino que le había dejado esas palabras. Esas horribles, horribles palabras. Aunque, si había encontrado a alguien nuevo, había una buena posibilidad de que esas palabras la persiguieran más que a él. Parecía haber sido capaz de encontrar compañía a pesar de ellos, pero muy bien podrían ser esas palabras las que la condenaron a no volver a estar cerca de él. Porque ella sabía, a pesar de esas palabras mordaces. Era ella quien no era digna de él. Parecía relajado para ella, caminando tranquilamente por la calle estaba muy lejos de lo que había presenciado apenas unas horas antes. Se había ido la ira, esa furia congelada apenas contenida detrás de los dientes apretados. Tenía la sensación de que la mayor parte de su tranquilidad provenía de los dos que caminaban con él. Un poco de celos brilló brevemente en su corazón. Él era su hermano, porque estos dos podían pasar tiempo con él cuando ella no podía. Debería haber sido ella caminando a su lado, debería haber sido ella quien hubiera hecho que su ira se disipara. En cambio, ella era simplemente otro cuerpo dentro de la multitud, observando cómo su hermano se alejaba más y más. Moviéndose entre la multitud lo mejor que pudo, luchó por mantenerlo a la vista. A diferencia de ella, él no parecía tener problemas para navegar entre la masa de cuerpos a pesar del compañero en cada brazo. Ambas mujeres eran mayores que él, la de su izquierda era más evidente, y sin embargo colgaban de su hermano como rameras. La mayor del grupo estaba vestida únicamente con una pequeña falda y un abrigo abierto sobre rejilla, como si su hermano la acabara de sacar de uno de los tantos bares o discotecas que se encuentran en el barrio rojo. Había una sonrisa complacida en su rostro y ningún signo de vergüenza a pesar de sus acciones. Era bastante fácil ver a su hermano mirarla de vez en cuando, sin duda atrapado por la apariencia de la mujer mayor. Naruko pondría dinero porque la puta estaba tratando de seducir a su pobre hermano con algún propósito nefasto. Sin embargo, la segunda mujer no parecía tan mala, siendo solo unos años mayor que su hermano y actuando de una manera mucho más reservada. Sus manos se posaron suavemente en su brazo, estableciendo el contacto suficiente para mostrar a las personas con quien caminaba y permitir que la guiaran mientras atravesaban los caminos de Konoha. Cuando Naruko pudo ver el rostro de la mujer, pudo notar un poco de vergüenza, pero no pudo decir por qué. La mujer mayor, sin embargo, era una suposición bastante buena. ¿Era este reservado un amigo? Quizás era la hermana de un amigo o incluso alguien que se había perdido, pero a Naruko le gustaba mucho más que el otro. Incluso si resultaba ser la novia de su hermano, Naruko tuvo que admitir a regañadientes que podría haber elegido algo peor, al menos ella no era la otra mujer. No estaría mal decir que a Naruko realmente no le gustaba que la mujer de cabello púrpura colgara a su hermano. Con un poco de suerte, la mujer perdería interés y dejaría a su hermano en compañía de su compañero de cabello oscuro. Al menos así tendría una mejor oportunidad de pasar al grupo para hablar con su hermano o encontrarlo solo. Por supuesto, si ambos pudieran simplemente joder ahora mismo, eso sería preferible. Cuanto antes pudiera hablar con él, antes podría obtener su respuesta y quería respuestas. Necesitaba preguntar por el rubio de la academia, el Yamanaka que la había detenido, y averiguar por qué le tenía tanto miedo. Tenía que saber por qué parecía tan frío y distante, quería saber qué había estado haciendo durante los últimos años. ¿Qué había hecho? ¿Con quién se había quedado? ¿Por qué no quería hablar con su madre o su hermana? Eso probablemente la molestó más. Habían estado tan unidos hace solo 4 años,
Pero ahora él actuaba como si nunca los hubiera conocido. ¿Habían estado fuera tanto tiempo que los veía como extraños en su vida? ¿Fue porque de alguna manera los había olvidado? No, eso no era posible. No había forma de que su hermano pudiera olvidarlos alguna vez, los había amado a ambos demasiado como para que ese fuera el caso. Entonces tenía que haber algo más, algo que se estaba perdiendo. Y ella llegaría al fondo del asunto. Con cada noticia, su príncipe parecía más grande a sus ojos. Estaba más que mareado al saber que Naruto tuvo su primera muerte hace 4 años y se sorprendió cuando destrozó a su amigo más cercano conocido 2 años después de eso. Escuchar que alguien se había convertido en enemigo de su ahijado tenía la sangre hirviendo, pero saber que el clan había sido puesto de rodillas, incluso sin violencia, lo complacía enormemente. La imagen, en toda su perfección, se había vuelto demasiado obsoleta 6 años después de haber sido magistralmente creada. Un nuevo retrato había ocupado su lugar, mostrando exactamente la misma imagen solo que envejecida. Había una dureza en esos brillantes ojos púrpuras y una nitidez que envió escalofríos por su espalda. Los labios permanecieron en un ceño fruncido desapasionado, como si fuera de mal gusto que su imagen estuviera confinada en un mero marco. Sus rasgos eran más afilados ahora, habiendo pasado de ser un niño a un hombre joven, y traía consigo una sensación de nobleza que eclipsaba con creces la imagen principesca que tenía anteriormente. Comparar esa imagen con esta era comparar el cadáver de un cerdo con un ser divino. Su cabello de príncipe seguía siendo tan rojo como la sangre, una desordenada corona carmesí que había crecido hasta llegar a sus hombros. El artista se había tomado la libertad de recoger parte del cabello en una pequeña cola de caballo en la base de su cuello y Orochimaru no pudo evitar estar de acuerdo con la decisión y la sensación más real que le dio a la imagen. La piel pálida se destacaba en profundo contraste con el fondo oscuro, brillando como la luna. No era natural, no podía ser natural, tener una piel tan perfecta y, sin embargo, eso era lo que mostraba esta imagen. Podía elegir creer que el artista le estaba mintiendo cuando pintaron esta obra maestra, pero eso era dudar de la belleza de su príncipe. Orochimaru nunca dudaría de su príncipe. No había visto a su amado príncipe, no desde su partida del pueblo hacía poco más de una década, pero el artista sí. Hizo que lo trajeran a la aldea, había arriesgado a sus espías para asegurarse de que la imagen fuera como realmente era. Había valido más que la pena. Por supuesto, las buenas noticias finalmente dieron paso a las malas, y parece que Kusina había decidido regresar. No sabía si ella ya se había reunido con su hijo, o si él estaba viviendo de nuevo con la familia que lo había dejado, pero tendría que esperar más regalos hasta estar seguro. También fue una pena, finalmente había encontrado algo que valía la pena dar. Su mirada se alejó brevemente de la pintura para posarse en la mujer que dormía frente a él o, más específicamente, en el collar que descansaba sobre su pecho desnudo. Un círculo dorado de espirales brillaba intensamente a la tenue luz de las antorchas de esta habitación dedicada a su príncipe. Y pensar que se las había arreglado para encontrar un artefacto como este. Nunca dejaba de asombrarle lo afortunado que parecía ser cuando su objetivo estaba relacionado de alguna manera con su ahijado. Sí, esto sería lo perfecto para el joven príncipe, algo que podría acercarlos más que cualquiera de los regalos que le había dado antes. La luz de las antorchas pareció derretirse sobre las espirales doradas del collar, trayendo una sonrisa a sus labios. Teniendo en cuenta lo que tenía ante él, o más importante aún, lo que representaba, estuvo bastante tentado de quedárselo para sí mismo, pero eso simplemente no funcionó. Ya habían pasado 4 años y, sin embargo, su príncipe solo había recibido 2 regalos. Era inaceptable. Tenía 8 años que recuperar y ahora 2 para los que no había podido encontrar nada adecuado. No podía tomar esto de él, no tomaría esto de él. Era mejor en sus manos de todos modos. Era Orochimaru la serpiente Sannin, no tenía ningún uso práctico para el amuleto de A. Su príncipe, sin embargo, podría hacer uso de él y así iría a él. Ese fue uno resuelto, ahora solo le quedaban 9 regalos más. Ociosamente, su mirada se movió del collar al que lo usaba actualmente. Con el pelo largo y negro como el suyo y la piel casi tan pálida, le resultaba bastante extraño mirarla. 2 dedos pálidos se encontraron recorriendo con cuidado su mejilla, pero no tenía miedo de despertarla. Ella dormía ahora no por naturaleza, sino por su voluntad. Desde su mejilla sus dedos bajaron por su cuello y sobre su pecho, conectándose para detenerse en la sábana roja que cubría sus pies y llegaba justo por encima de su ombligo.
Era una sensación extraña cuando pensaba en ello, estar tocándose sin sentirlo, porque esta carne, la carne de ella, pronto sería su carne. Consideró brevemente la idea de aprovechar su estado de sueño antes de desvanecerlo de su mente. No estaba dispuesto a permitir que otro cuerpo profanara su futura nave, incluso si ambos fueran él. Se arrastró hacia atrás por su cuerpo y pasó como un fantasma sobre sus labios de rubí. Con cuidado los separó y no pasó mucho tiempo antes de que llegaran a su lengua. Este era el premio, toda la razón por la que había decidido que usaría este cuerpo como su recipiente. La capacidad de manipular un músculo tan poderoso de la manera en que esta mujer podía hacerlo era inaudita, pero ahora estaba aquí, esperando ser reclamada. Extender la lengua como si fuera una quinta extremidad era una oportunidad que no podía dejar pasar, no cuando ninguno de los otros candidatos potenciales tenía algo más interesante. Había esperado, brevemente, que podría arrebatar un Uchiha, pero eso parecía estar más allá de su alcance por ahora. Solo tendría que esperar a que el último sobreviviente tuviera algunos niños que pudiera arrebatar o hasta que tuviera la oportunidad de obtener el último Uchiha. Lo último era preferible en términos de tiempo, pero sus posibilidades de éxito eran mucho mejores para la primera opción. Sus dedos fueron retirados de su boca y en su lugar se movieron para abrir un solo ojo amarillo. Era tan parecida a una serpiente, tan parecida a él en apariencia, que tuvo que preguntarse si no habría tenido un hijo del que no sabía nada. Semilla o no, su cuerpo sería suyo dentro de 15 días y seguiría siendo su carne durante 2 años después. Sabía que podían pasar muchas cosas en 2 años, y tenía un poco de curiosidad si se presentaría primero a su ahijado mientras estaba envuelto en su carne. Por otra parte, eso podría ser para su beneficio. Sus espías hablaban a menudo de que su príncipe estaba en compañía de mujeres, parecía casi como si eso fuera todo con lo que interactuaba regularmente. Si ese fuera el caso, tal vez sería preferible encontrarnos así. Y si su principito quedó impresionado por la belleza de este cuerpo, tanto mejor para ganar su confianza y traerlo a casa. Sí, en casa, porque aquí, en un lugar que se inclinaría a todos sus caprichos, era el único lugar que podía ser adecuado para que él viviera la vida que se merecía. Si el príncipe todavía se sentía atraído después de conocer su identidad, que así sea. Después de todo príncipe necesita la guía amorosa de una reina. No estaría de más seguir siendo mujer un tiempo más para su ahijado, después de todo iba a ser inmortal. Que eran unas cuantas décadas como mujer comparadas con la felicidad de su príncipe. El sol del mediodía brillaba intensamente en la casa, pero no podía hacer nada para impartir su calor y luz al único ocupante. Había un frío que se aferraba a ella, una profunda negrura de desesperación y miseria. No había logrado llegar a su dormitorio antes de que rompiera en llanto y se derrumbara sobre la lujosa alfombra frente al sofá verde de su sala de estar. Era este sofá, en el que se había sentado y contado historias a sus hijos, desde el que había planeado su boda con su prometido, donde había hecho el amor con su esposo en numerosas ocasiones, que ahora le arrancó las lágrimas mientras la enterraba cara a los cojines familiares. Sus palabras, por pocas que fueran, todavía cortaban su corazón con la misma agudeza helada que poseían cuando pasaban por sus labios. Una sola frase había sido más que suficiente para recordarle sus fracasos, sus miedos y sus más profundos arrepentimientos, y él la pronunció sin piedad ni vacilación. Se lo merecía, sabía que lo hacía. La culpa descansaba únicamente sobre sus hombros, los mismos hombros que ahora temblaban mientras los incontrolables sollozos atormentaban su cuerpo. Si no se hubiera ido, no estaría teniendo estos problemas, sino que estaría felicitando a su hijo por graduarse de la academia mientras le preguntaba qué le gustaría comer para la cena de celebración. Los tres estarían aquí juntos, como una familia, disfrutando de la estrecha compañía y el calor familiar que siempre habían compartido. Esta noche parecía ser solo ella. Naruto se había escapado en un intento de traer a Naruto a casa. Casa. Este no era su hogar, no desde que lo habían cerrado hace 4 años. Ahora tenía un nuevo hogar, ella lo había visto. Un pequeño y cómodo apartamento, lejos del distrito del clan, había asumido el papel. ¿Cuánto tiempo había vivido allí? ¿Estaba solo o había alguien viviendo con él? Había una mujer joven con cabello largo y negro que había salido de su apartamento, ¿había sido una especie de compañera de cuarto para reducir el costo? Tal vez ella era una amiga que había hecho en su ausencia o una figura de hermana mayor. Hasta que encontrara a Naruto, estas preguntas y muchas más quedarían sin respuesta y la estaba destrozando. Necesitaba saber qué había sucedido mientras ella estaba fuera, por lo que él había pasado.
De lo contrario, nunca sería capaz de compensarlo. La idea de no inventar cosas, de no arreglar las cosas, era horrible. No solo porque había hecho daño a su hijo, sino porque nunca podría reparar la relación que parecía haberse roto en su ausencia. ¿Podría haber sido tan malo quedarse con otros? ¿O simplemente había sido el hecho de que ella lo había dejado? Ella había prometido estar allí, como él mencionó inmediatamente después de su reunión, y en su lugar se robó a su hermana y lo dejó sin familia. Claro, ella siempre había considerado a Kurenai como su hija y a Tsunade como la madrina de sus hijos, pero eso no tenía nada que ver con los lazos de sangre que se habían cortado. La familia Uzumaki se enorgullece de todo y aunque no importa si tu familia es de sangre o no, que la sangre se convierta en sangre era impensable. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que había hecho. No había excusa para dejar atrás a un Uzumaki. Incluso si quedarse les traería la muerte a ellos, a ti y a toda tu gente, se creía que era mejor morir con la familia que vivir sabiendo que les habías dado la espalda. No había sido capaz de obligarse a hacerlo. Preocupada por su salud y su futuro, asustada por su bebé, lo había dejado atrás. Ella había traicionado su sangre. Y ella ni siquiera había enviado una maldita carta. Sabía que probablemente hubiera significado mucho para él saber de ella después de que se hubiera ido, pero si ella le enviaba cartas, él sin duda respondería. Claro, ella podría decirle que no lo hiciera porque se moverían a menudo durante el viaje, pero enviarle una carta a la que tenía prohibido responder habría sido terrible. ¿Qué tendría ella que decirle más allá del progreso que estaba haciendo su hermana? Ella podría hacerle preguntas sobre su vida, pero él sería incapaz de responder. Al final, se volvería amargado, escuchando solo sobre su hermana y cuánto parecía ser favorecida. No podría decirle que esos pensamientos estaban mal porque él nunca podría compartirlos con ella. Sus respuestas, sin embargo, habrían sido mucho peores. Saber cuánto los extrañaba, escuchar sus súplicas por su regreso le rompería el corazón. Sabía que no habría sido capaz de hacerlo, ya que la primera carta que envió probablemente la habría devuelto a Konoha y Naruto nuevamente al peligro. Ella no podía hacerle eso. Y, sin embargo, tal vez eso hubiera sido lo mejor. Tal vez la posibilidad de dañar sus bobinas de chakra y quitarle su futuro como si no hubiera mejor que dañar la relación con su hijo y destrozar a la familia. Pero la suerte estaba echada y no le quedaba nada por hacer más que arrepentirse. Más sollozos sacudieron su cuerpo exhausto tanto mental como físicamente. Una siesta probablemente no la ayudaría, la dulce e ignorante dicha de la nada podría hacer maravillas. Su cuerpo estaba a favor de tal opción, pero su corazón y su mente tenían una opinión diferente. Tan pronto como sus ojos comenzaron a caer, dos charcos de amatista congelada la miraron acusadoramente. Solo vas a llorar hasta quedarte dormido, ¿verdad? Solo puedo imaginar cuántas veces hizo eso preguntándose a dónde se había ido su familia. Las palabras no estaban en su voz, pero tampoco eran enteramente de ella. Una mezcla de su voz y la voz de su hijo habló con una boca de navajas, cada latigazo de su lengua desgarrando su corazón. Pero, estaba bien. Naruto debe haber pasado innumerables noches tal como era ahora y, sin embargo, había encontrado la manera de continuar durante 4 años. Mírate, eres lamentable. La voz escupió. No tienes derecho a compadecerte de tus propios errores. Te mereces este dolor, él no. Las palabras, aunque duras, trabajaron para drenar su reserva de lágrimas y pronto su llanto terminó. Levantándose sobre brazos temblorosos, se dirigió a su habitación. Su hijo había sufrido por su culpa y ese era el resultado final. Si quería poder ayudarlo, entonces necesitaba recuperarse. La ducha que tomó se prolongó mucho más de lo que debería y se derrumbó 2 veces bajo el agua humeante, pero sabiendo que su hijo dependía de ella para arreglar las cosas logró detener sus lágrimas en ambas ocasiones. En el momento en que salió de su habitación vestida con pantalones de chándal y una bata suelta, el sol había comenzado a brillar de color naranja intenso en el cielo que se oscurecía. Mientras se sentaba a la mesa de la cocina, con una taza de té caliente en las manos, y observaba cómo el sol se desvanecía tras el horizonte, llegó a la simple conclusión de que sería capaz de impulsarla hacia adelante. Mañana es un nuevo día, otra oportunidad para mí de hacer las cosas bien. Trajo una calidez reconfortante pensar eso, darse cuenta de que todavía había esperanza por tener. Y si no puedo hacerlo bien mañana, lo intentaré al día siguiente, y todos los días después de ese, hasta que lo tenga. Fue una Kushina mucho más relajada la que se retiró a la cama esa noche, una que se deslizó instantáneamente en los sueños de una familia completa y feliz.
La suave sonrisa que estiró sus labios durante toda la noche fue hermosa. Pero no había nadie con quien compartirlo. Todavía era extraño para ella saber que siempre tenía al menos una persona siguiéndola en todo momento. Era muy consciente de que los guardias Hyuga que rodeaban el complejo la verían durante las patrullas, pero eso era diferente. Los miembros de Hyuga simplemente la vieron mientras escaneaban rápidamente los terrenos. Sus sombras, sin embargo, siempre estuvieron presentes, siempre observándola y velando por su seguridad. Era un milagro que los guardias no los hubieran atrapado todavía. Kaien había mencionado que era porque eran así de buenos, pero su comentario inteligente fue descartado rápidamente después de que Kotomi explicara que fueron ayudados por focas. No sobreviviría a un escrutinio intenso, pero sería suficiente para permitirles escapar de la breve mirada de los guardias Hyuga. Y realmente, eso es todo lo que necesitaban. Mientras las personas no supieran que estaban allí, no buscarían y mientras no buscaran, no serían encontradas. Funcionó bastante bien. Por ahora al menos. Hinata salió de sus pensamientos cuando una puerta se abrió cerca, un rostro asomándose para confirmar su identidad. Hinata-sama, nos gustaría hablar contigo. Lo primero que hizo fue activar su Byakugan, solo para ser recibida por nada. Eso fue bastante inquietante. Según sus palabras, había al menos otra persona presente, pero ella no podía ver qué podía estar pasando adentro. No había muchas de estas habitaciones dentro del complejo, habitaciones que pudieran brindar total privacidad. Nadie podía recordar cómo lo habían hecho originalmente e incluso los ancianos no parecían saberlo, ya que sus hogares permanecían fácilmente visibles. Es por eso que los Hyuga siempre actuaron de una manera tan antigua. Cuando las personas pueden observar tu vida mientras haces absolutamente cualquier cosa sin previo aviso o indicación, necesitas comportarte de la mejor manera posible. Por esa razón, habitaciones como esta eran tan codiciadas. Ahora solo quedaban dos preguntas importantes: ¿cómo esta persona, obviamente un miembro de la rama de la banda envuelta alrededor de su cabeza, logró apoderarse de esta habitación durante un periodo de tiempo prolongado y por qué querían que ella entrara? Asintiendo al hombre, dio un paso atrás, lo que permitió que uno de sus guardias entrara en la habitación para una rápida exploración. Entrando con la debida vacilación pero un poco tranquilizada por el hecho de que nada parecía haberle pasado al lobo, Hinata fue recibida con una vista que no podía entender. Docenas y docenas de miembros del clan Rama de diferentes edades se habían apiñado en la habitación. Las antorchas proporcionaban mucha luz, pero también muchas sombras entre los ocupantes de las habitaciones, lo que hacía casi imposible identificar a los presentes. Hubo una división en la multitud, lo que permitió que uno llegara al otro lado. No tenía dudas de que su guardia se había visto obligado a moverse hacia el final de la habitación para evitar ser descubierta, pero fue lo que vio al final de la habitación lo que la dejó más perpleja. Había una foto, un retrato, pero era de ella. ¿Por qué estaría allí esa foto? ¿De dónde la habían sacado y qué tenía que ver con ella? Por aquí, Hinata-sama. La puerta se cerró detrás de ella, dos miembros se movieron para protegerla, mientras el que la dejó entrar la condujo a través de la multitud hacia la foto de sí misma. Sin embargo, cuanto más se acercaba, más empezaba a pensar que esta imagen no era de ella, sino de su madre. Eso tenía un poco más de sentido, tanto porque probablemente habría muchas fotos de su madre como porque los miembros de la rama la querían mucho. Cuando llegaron al final de la habitación, sintió que su guardia oculto le colocaba una mano en el brazo para consolarla y asegurarse de que estaba al tanto de su presencia y estaba bastante segura de que su otro guardia se había movido para asegurarse de que estaba flanqueada por ambos lados en caso de que debería pasar cualquier cosa. El que la escoltaba se alejó y se fusionó de nuevo con la corona mientras una mujer joven ayudaba a un anciano a pasar al frente. Hinata-sama, su reverencia casi lo tiró al suelo y la joven a su lado hizo todo lo posible para asegurarse de que no colapsara. El destino ha hablado por ti que no serás marcado, en verdad eres tú quien está destinado a liderar a los Hyuga. Esta fue una pequeña sorpresa, pero no del todo impactante. Si bien nunca había creído en el destino, ya que sus padres pensaban que era una tontería, la mayor parte del clan había tenido fe en el poder místico del destino durante más tiempo del que su historia podía recordar. Aún así, no esperaba que entendieran el hecho de que Naruto había podido ayudarla con el sello. Por supuesto, eso hizo las cosas un poco más claras. Con la mayoría del clan creyendo en el destino, se decía que cualquier evento había sido decretado por tal.
Para ella, ser expulsada de la familia principal y, sin embargo, no controlada por el sello de la familia secundaria debe haber parecido una especie de milagro. Sin embargo, si pensaban que estaba destinada a liderar, no sabía qué estaban tratando de hacer. Ir en contra de la familia principal era una idea tonta, a menos que de alguna manera pensaran que ella podría liberarlos del sello. Ser un instrumento del destino entre los Yuga, solo la idea le provocó un escalofrío en la espalda. Las cosas ya estaban raras, pero tenía la terrible sensación de que esto era solo el comienzo. Hay quienes no pueden ver esto, continuó. Pero nosotros sabemos la verdad. Cayendo de rodillas, para consternación de la mujer que lo había estado ayudando a ponerse de pie, se postró a sus pies. Todos los demás en la habitación rápidamente siguieron su ejemplo, inclinándose en el suelo ante ella. Más que un poco nerviosa y más que confundida, Hinata miró alrededor de la habitación en busca de ayuda que no encontraría. Te contemplamos, con los ojos de nuestra sangre, para que podamos ser testigos de la verdadera visión de la elegida del destino, Hinata no Mikoto. El significado detrás de sus palabras no fue tan alarmante como los jadeos que resonaron en la habitación cuando cada persona presente activó su Byakugan. Podía rezar para que el grito ahogado no significara lo que pensaba, pero sabía que sus guardias habían sido descubiertos. Tal vez los tres tendrían la suerte de salir de la habitación antes de que la gente pudiera ponerse de pie. Casi como uno, el chakra pulsó, disipando el genjutsu que había permitido a sus lobos colarse en la habitación con ella. Incluso cuando la ilusión sobre ellos se desvaneció, sus guardias se movieron para pararse frente a ella, las manos tocando su tanto. Fue el anciano quien acabó decidiendo la reacción de la sala ante estos intrusos. Mirad, proclamó. Nuestra diosa está protegida por lobos. Mirándola detenidamente antes de compartir una mirada entre ellos, los dos lobos se giraron para mirarla y se arrodillaron. Todavía completamente fuera de su elemento, Hinata miró a su alrededor con impotencia. Realmente podría usar algo de la guía de Naruto ahora mismo. Desafortunadamente, Naruto no estaba aquí.